Ahora comenzamos una serie de videos sobre integración por sustitución, que es una poderosa técnica utilizada para evaluar integrales. Mirando nuestro integral aquí, no podemos encontrar el antiderivativo en su forma actual porque no se adapta a una de las fórmulas integrales básicas. Pero podemos integrar esto si utilizamos la integración por sustitución. Así que comencemos con una revisión rápida de cómo funciona esta técnica. Vamos a comenzar eligiendo una sustitución u igual a g de x donde g de x es parte de la integridad original, y es usualmente mejor elegir la parte interna de una función compuesta como la cantidad elevada a una potencia. Ahora, este no es siempre el caso. Entonces, si conocemos tus fórmulas derivadas, hace que la selección sea mucho más fácil. La idea aquí es una vez que elegimos u, queremos computar du igual a g' of x 510 para la diferencial u y esperamos que g' de x 510 también es parte del integral original. Luego vamos a escribirlo integral en términos de la variable u, integrar en términos de u, y luego reemplace u con g de x para obtener un antiderivado en términos de x luego del curso. Siempre podemos verificar nuestra respuesta diferenciando. Otra vez, la idea aquí está. Te dejaremos igual parte del integral original y luego al determinar la diferencial u esperamos que g' de x 510 también será parte del integral original. Y por tanto podemos escribir el integral en términos de u, y la esperanza es este integral aquí es mucho más fácil integrar. Así que volvamos a nuestro ejemplo ahora. Aviso. Tenemos la cantidad x al cuarto, un levantado al séptimo poder. Por lo tanto igualamos la función interna de x al cuarto, 1. Así que dejamos x al cuarto, 1 igual u y ahora determinaremos la diferencial u, que será 4x al tercer 510. Y aviso de que 4x cubed 510 también es parte del integral, por lo que podemos reemplazar esto con du. Así que ahora escribiremos esto en términos de u, así tenemos el integral de u hasta el 7 grados du. Así que tendremos u al 8 dividido por 8 más c, y nuestro último paso es escribir esto en términos de x desde u es igual a x al 4, 1. Tendremos 8x la cantidad de x a la 4, 1 aumentada a la 8 grados. Aquí está nuestro antiderivado en términos de x. Al usar la técnica de sustitución. Ahora, una cosa que quiero mencionar es el aviso de cuán diferencial u era exactamente igual a 4x cubed 510 solo que se dejó en el integral. Este no siempre será el caso. A veces tenemos que manipular esta ecuación aquí para hacer que coincida exactamente con lo integral, pero este es un buen ejemplo de cómo realizar la integración con la técnica de sustitución. Estaremos mirando más ejemplos en los próximos videos. Espero que esto fue útil.